Bien, estamos acá con el señor Caupolicán Valles para conversar un poco sobre su experiencia en Sarrio, el Techo de la Ballena, y cómo ese periodo y esa década se ha proyectado en su trabajo actual y en todo el desarrollo de su vida como escritor. Mira, la verdad que el techo de la ballena marca una referencia a lo largo de lo que se podría llamar todo mi tiempo de escritura, mi tiempo de escritor, mi contemporaneidad y mi postcontemporaneidad, ¿no? Porque la historia es simple. Nosotros el 11 de diciembre de 1958 eh, fundamos en Salamanca el Techo de la Ballena, tomando como referencia un libro de Borges. Techo de la Ballena significa cielo, ¿no? En lenguaje de los antiguos, creo que irlandeses, algo de eso por allá. Entonces estábamos tres trujillanos: Carlos Contramaestre, Alfonso Montilla y un estudiante de medicina, el cual lo llamamos el maestro, creo que el maestro Vergara o el viejo Vergara. Luego, bueno, de luego estaba yo, y ese día nosotros leímos una obra de teatro que habíamos escrito entre Contramaestre y yo, y grabamos la obra y grabamos también unas canciones que habíamos hecho en esos días, entre las cuales quizás la más importante y la más trascendente es los pájaros, ¿no? Los pájaros fornican en la catedral. Eso era porque nosotros vivíamos ahí cerca de la iglesia de Santi Spirito, y bueno, Salamanca es una especie como de un gran convento, ¿no? Y nosotros realmente vivíamos muy determinados, muy condicionados por el Salamanca histórico que se pierde en el tiempo. Éramos estudiantes de la universidad acababa de poco de cumplir 700 años, porque fue fundada en 1254, y nosotros estábamos en una transición y un paralelismo de vida política. En cierta forma éramos exilados políticos del régimen de Pérez Jiménez, éramos militantes de las organizaciones políticas de izquierda de ese momento, y habíamos descubierto el mundo de España. La dictadura de Franco, al lado de la dictadura de Pérez Jiménez, era algo así como paradisíaca, a pesar de de toda la historia siniestra, sangrienta y de terror de la dictadura de Franco. Entonces nosotros nos dedicamos a conocer fundamentalmente esa España, un tanto una vieja España, que todavía sigue siendo medieval, que era una España del siglo de oro, una España que no había entrado en la modernidad de la post-segunda guerra mundial. Ese diciembre del 58 marcamos una pauta generacional, en el sentido de que, por ejemplo, también había un grupo de, de nosotros que se encontraba en París. Entonces nosotros, con este Techo de la Ballena, con esta obra de teatro, con estas canciones, marcamos una personalización del grupo de escritores, de jóvenes escritores, que pertenecíamos fundamentalmente al grupo Sardio. Ya para esa época, Juan Liscano me había publicado a mí unos poemas en el Papel Literario Nacional, y la revista Sardio me había publicado un poema que yo había escrito en Salamanca, que aparece el número 5-6 de la revista Sardio. Bien, a finales del año 60, Contramaestre, yo estaba preparando mi reválida y ejerciendo un poco la profesión de abogado en Caracas.
Entonces me propuso que fundáramos una galería, ¿no? Y que le diéramos el nombre del Techo de la Ballena a esa galería, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije que estaba de acuerdo. Y eso significó que se monta el Techo de la Ballena en una casa, en el garaje de una casa de San Agustín, en marzo de 1961. Previo a eso, en el año 60, en la revista Sardio, ya habíamos llegado creo que al número 8, que fue el último de Sardio, se produce una división del grupo Sardio, ocasionado por la insurgencia de la Revolución Cubana, y entonces los fidelistas, los procastristas, ¿verdad? Y comenzamos ya a hablar a nombre del Techo de la Ballena. El primer libro del Techo de la Ballena sigue el año 61, la situación venezolana se confunde, se encabrita, se potencializa y se inicia la violencia de la década. Entonces nosotros ya en ese mismo 61 yo abandono el ejercicio de la profesión de abogado, sigo siendo militante del movimiento de izquierda revolucionario, y entonces ahí comienzan pues las persecuciones, las cárceles, ¿no? Y yo al final del 61 me traslado a Barquisimeto con mi familia, porque hemos estado presos mis hermanos, etcétera, etcétera. Y al final del 61, en el mes de septiembre, yo escribo el libro Duerme usted, señor presidente, en Barquisimeto, y lo llevo a Caracas por ahí en el mes de octubre. Hacemos una reunión de todo el grupo, y entonces el poema cayó así como anillo al dedo. Todos ellos se emocionaron mucho, y uno de los que más se emocionó fue Adriano, y dijo que él escribía la presentación del pequeño libro, del poema, y se pensó que iba a salir por ahí en noviembre, diciembre del año 61. El 1 de mayo de 1962 sale el libro de Duerme usted, señor presidente. Entonces el Mundo Oray me lo lleva a Barquisimeto ese mismo día. Al mes de estar en Bogotá hice un regreso a Venezuela. Estuve por aquí en el estado de Trujillo. Contramaestre se encontraba de médico en Jajó. Adriano estaba preso en esos días porque había sido el prologuista del libro. Yo recuerdo que yo le pregunté al contramaestre que porque estaba preso, entonces el contramaestre me dijo, no sea cínico, chico. Estaba preso por el libro, ¿no? Entonces, del movimiento nuestro, el Techo de la Ballena. Entonces yo me dediqué en Bogotá a dar a conocer el movimiento. En el 62, a final del 62, se produce la exposición de contramaestre de homenaje a la necrofilia, que en el fondo tenía como objeto denunciar que el gobierno y Rómulo Betancourt, en este caso el agente fundamental de la inteligencia gubernativa, eran adoradores de la muerte, y por ser adoradores de la muerte, eran los responsables no solamente de la violencia, sino de la muerte y de la sangre que se derramó en esos días. Se produce con el libro Duerme usted, señor presidente, y con la exposición del contramaestre, los catálogos, ¿no? Tú debes conocerlo, ¿no? Sí. Eso recorrió toda América, pues. Entonces nosotros comenzamos a tener relación y correspondencia con todos los grupos de jóvenes escritores que tenían mucha identidad con nosotros. Nos separamos el año 67, hicimos un congresillo ahí, y entonces publicamos, yo publiqué 3 libros con el Techo de la Ballena. Duerme usted, señor presidente, en uso de razón, de las ediciones tubulares, que están en Bogotá, y las publicaron aquí. Y luego elegí a la muerte de mi padre, Gotimocín Ovalle, alias El Globo. Ese fue el último libro que yo publiqué bajo el Techo de la Ballena, ¿no? Lo diagramamos El Mundo Oray y yo, recuerdo. Y después tuvimos una vida independiente, pero esa vida independiente, no sin nada por el grupo, ha significado que, por ejemplo, si nosotros en el 67 cerramos, digamos, el grupo cerrado del Techo de la Ballena,
después continuamos trabajando siempre de acuerdo bajo un mismo patrón ideológico y artístico y personal, ¿no? Todo Dime. esto tiene muchísimo que ver con métodos medievales. Claro. O sea, inclusive muchas de las búsquedas de ustedes en el techo son búsquedas que ya de alguna manera inquietaron al hombre medieval, ¿no? Es todo el ocultismo, la necrofilia, incluso la misma forma de escribir, por ejemplo, los manifiestos. Algunos textos tienen como una especie de aura. ¿Tú has visto el primer libro, el libro Duerme usted, señor presidente? Sí. Las ilustraciones son de... Exacto, todas las ilustraciones son alquimistas. Alquimistas, Sí. La misma ilustración del techo de la ballena, Claro. o sea, la ballena, todos los dibujos. Sí. Esa relación entre, por ejemplo, la pintura y la escritura que siempre aparece en las ediciones del techo, entre malos modales, los venenos fieles. Sube para bajar, todos tienen dibujos. Y el arquetipo, por ejemplo, de la ballena eran ballenas imaginarias. Esas ballenas que nosotros utilizamos y sobre las que nosotros escribimos eran imaginarias, no eran ballenas reales. Pues. Exacto, no es la ballena que conocemos en el mar. Que conocemos ahora mucho sobre Discovery Channel, todos los días están tirando ballenas para todas partes. Entonces es la ballena del imaginario medieval, que es este mundo de lo esotérico, de la palabra como la posibilidad o la alquimia. Entonces la palabra se convierte en el elemento alquímico por excelencia para la recreación de nuevos mundos. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, hay una especie de anticipación. O sea, se habla un poco de que la vanguardia del 60, una especie de post-vanguardia en general, tiene una capacidad de anticipación. Y esa necesidad, al menos la necesidad de anticipación, parece que estuviera presente en los procedimientos textuales de los integrantes del techo de la ballena. Y esa necesidad del trabajo de la palabra, inclusive si uno persigue, ¿no?, la obra desde la década del 60 hasta el 90, son 3 décadas de escritura. Hay ciertos elementos que se van a mantener constantes, pero la búsqueda ha sido siempre ha ido como en ascenso, tratando como de ahondar muchísimo más en ese mundo alquímico de la palabra y la cantidad de fantasmas que hay. Nosotros hemos terminado como epistemólogos, ¿no? Hemos terminado como semiólogos, ¿no? Somos unos diccionaristas porque estamos metidos fundamentalmente en los grandes diccionarios. Y por ejemplo, cualquier colección de libros le interesan a uno, los grandes anaqueles de papeles, le interesan a uno como para meterse allí y hacer investigaciones que uno previó, por ejemplo, en la década del 60, pero que no tenía esa seguridad, esa certeza, ¿no? Por ejemplo, el esquema mío, el arquetipo mío, lo descubrí yo el año 6-3, que decía así, hablando de Guayana. Allá hay un pájaro llamado el colibrí, un poco mayor que una mosca, que canta como el ruiseñor. Entonces yo escogí eso aparece en todos los libros míos. Pero entonces yo me propuse encontrar eso en todo lo que yo leía, ¿no? Y entonces, bueno, lo logré. Porque yo, lo parecido y lo semejante a eso que te acabo de decir, un pájaro llamado el colibrí, un poco mayor que una mosca que canta como el ruiseñor, eso es como un haiku, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces yo ese haiku he tratado, lo vengo buscando en los últimos 33 años.